hay encuestas que se han hecho en algunos países de Centroamérica, en Estados Unidos, y dicen que solo el 25% de los miembros de iglesias pentecostales han sido bautizados en el Espíritu Santo. O sea, de cada 4 miembros, solo 1 ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Pentecostal. Ustedes preguntarán qué significa este taller, cuál es la idea, el propósito. El propósito, estimadas y estimados hermanos, es que estamos en un tiempo complejo, en un tiempo donde las redes sociales, donde lo que se ha llamado dentro del campo de la educación, el aprendizaje ubicuo, el que se realiza especialmente desde internet, desde el teléfono, ha cambiado la forma de pensar de nuestros hermanos. Gloria a Dios. Cuando nosotros éramos niños, lo que se aprendía de Biblia y teología se aprendía en la iglesia, ya sea en la escuela dominical o en la predicación del pastor o los hermanos. Pero eso cambió. La gente ya no está alimentándose solo de lo que aprende en la iglesia. Es más, probablemente la mayoría de nuestros jóvenes y hermanos de la iglesia estén consumiendo más enseñanzas desde otras personas ajenas a lo que es su tradición. Y el problema que tenemos es que no sabemos discernir, y hablo, me incluyo en lo general, que no hay una capacidad crítica en que nosotros podamos decir esto es correcto y esto no es correcto. Hay que entender que primero los influencers o las personas que están en las redes sociales, ya sean pastores o maestros que aparecen ahí, algunos con capacitación, otros no con mucha capacitación, todos ellos se venden o dicen que son sana doctrina. Entonces se presentan con una posición en la cual nosotros, algunos podemos pensar de que sí, ellos son sana doctrina, pero al analizarlos desde una mirada ya un poco más crítica, nos damos cuenta que hay enseñanzas que nunca han sido parte de nuestro entendimiento como pentecostales. Y ahí está mi preocupación. Yo estoy muy preocupado por eso. Y los liderazgos ya están empezando a reconocer esto. Tenemos un éxodo masivo de jóvenes, especialmente jóvenes universitarios, que están abandonando el pentecostalismo, están abandonando nuestras comunidades, y son jóvenes, buenos jóvenes que se congregaban y no estuvieron de acuerdo con algunas de nuestras doctrinas y se terminaron yendo. Pero creo que es posible que nosotros hagamos una defensa de lo que se ha llamado, y vamos a ver este concepto del Evangelio completo. Vamos a ver qué significa eso. Así que vamos a comenzar. Probablemente van a hacer algunas preguntas, las guardamos, porque después creo que vamos a estar ahí revisándolas, ¿ya? Existe una identidad pentecostal. Los especialistas de la ciencia religiosa, sociólogos, historiadores, estiran mucho este elástico en el sentido de que ellos, parece que cualquier persona que asiste a una iglesia pentecostal es pentecostal, independiente de lo que crea. Pero creo que es importante dar una identidad. ¿Qué es lo que significa ser pentecostal? Para algunos puede ser la forma de vestir, la corbata, para otros pueden ser otros elementos, una búsqueda espiritual, pero ser pentecostal significa tener una fe, una ortodoxia. Ortodoxia significa sana doctrina, literalmente. Dice Alan Anderson, un especialista, vamos a nombrar aquí a algunos autores, que existen tantos tipos de iglesias pentecostales y carismáticas como miles de organizaciones hay. La pregunta es si los pentecostales que están en África, que están en Asia o que están en otros países se parecen al pentecostalismo nuestro. Nosotros acá en Chile, yo me he dado cuenta que hay varios especialistas que se han llenado como de orgullo. Los pentecostales chilenos son únicos. Y yo les quiero decir que el Espíritu Santo que está en África, que está en China, que está en Europa, que está en Estados Unidos, es el mismo Espíritu Santo que está acá. Y creo que nosotros tenemos que trabajar viendo esto de forma integral y viendo qué es lo que ha definido nuestra fe históricamente. Los estudiosos, como dicen, del fenómeno religioso han propuesto definiciones y categorías, pero desde una perspectiva global, haciendo un resumen, se puede decir que un pentecostal es un cristiano que cree que los dones espirituales están vigentes en este tiempo, deben ser además buscados. Además se valora lo que se llama una liturgia dinámica, la reunión. Eso es, una reunión dinámica donde la presencia de Dios se manifiesta y nosotros lo expresamos también a través de cánticos espontáneos, a través de expresiones.
y que además considera la predicación evangelística como un elemento esencial ante la inminente parucía, o sea, ante el inminente regreso de nuestro Señor Jesús. Porque una de las razones que nosotros predicamos porque Cristo pronto viene. Es una de las razones principales. Eso fue lo que creyeron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, fueron los que creyeron los primeros cristianos, y yo creo. Y creo que mis hijos también, y espero que mis hijos crean que Cristo pronto viene. Esa es la fe que nosotros hemos recibido. Vamos a hablar seguimos con el concepto de identidad pentecostal. Ahí está. Cuando hablamos de identidad pentecostal nos referimos a una identidad que es propia del movimiento pentecostal y que reconoce también legítimas diferencias que puede haber entre una iglesia pentecostal y otra, pero nosotros consideramos que son diferencias secundarias. Pero en lo principal nosotros podemos decir primero que nuestra liturgia es dinámica, que ya lo mencioné, somos iglesias alegres, donde nosotros decimos aquí hay libertad y las personas pueden expresar libremente esa libertad a través de expresiones de gozo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Además, nuestra soteriología históricamente ha sido sinergista, quizá una palabra un poco técnica. Soteriología es la doctrina sobre la salvación, y sinergista significa que el hombre tiene una responsabilidad también en esto. Los pentecostales históricamente hemos creído que al predicar el evangelio la persona puede o aceptarlo o rechazarlo, que además Dios no obliga a nadie a creerle, sino que la persona toma una decisión en la libertad que Dios nos da, y Dios sigue siendo soberano. Amén. Porque algunos dicen que uno le quita la soberanía a Dios, que lo despoja de su atributo. No, para nada, Dios sigue siendo soberano. Tercero, nuestra neumatología es continuista. Neumatología es la doctrina del Espíritu Santo, o sea, nosotros entendemos que el Espíritu Santo sigue entregando dones a su iglesia. Eso es importante. O sea, aquí hay otra doctrina que se le llama el cesacionismo, que es la idea de que algunos dones cesaron una vez que terminó la primera generación de apóstoles y que solo fueron necesarios para validar el mensaje de los primeros cristianos. Pero una vez terminado el canon, o sea, la construcción de la Biblia, de los libros de la Biblia, ya no fueron necesarios. Pero la Biblia en ningún lado dice eso. La Biblia dice que estas señales nos acompañarán. Y nosotros hemos visto, hemos probado la gloria de Dios, hemos visto sus milagros. Y creo que en general todos tenemos un testimonio donde podemos decir, el Espíritu Santo, Dios ha hecho algo en mí. Sea una sanidad o un toque, nosotros lo podemos reconocer. Cuarto, propiciamos una búsqueda espiritual. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros desde el momento de la conversión. Está en todo creyente, pero además entendemos, tal como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Y fíjense que Pablo no le está hablando a un neófito, no le está hablando a un aprendiz, no le está hablando a alguien que está recién comenzando el Evangelio, le habla al pastor de la iglesia de Éfeso y le dice, aviva el fuego. Nosotros por eso buscamos una experiencia con el Espíritu Santo y lo buscamos esa llenura, buscamos avivamiento, porque es parte de nuestra historia. Y nosotros no solamente nos limitamos a un aspecto de una búsqueda cognitiva, además nosotros decimos, lo sentimos. Dios se siente, mis hermanos. Y a veces lamento que haya cristianos que no entiendan esa dimensión que para nosotros es tan relevante. Dios no solamente se entiende con la mente, sino también se siente en el corazón. Un Dios que nos quebranta, un Dios que cuando llega a su presencia caemos a veces como muertos o lloramos. Lo que sí creo que ningún cristiano debiera quedar indiferente ante la presencia de Dios. Y por eso viene el próximo punto, las emociones son normales. Para nosotros esto, algunos dicen, ustedes son puro emocionalismo. Y yo digo, ven mis emociones. ¿Cómo no nos vamos a quebrantar ante un Dios que ha mostrado tanto amor por nosotros? ¿Cómo manifiesta usted estas expresiones de espiritualidad? A mí me pasa algo especial, que cuando siento la presencia de Dios me pongo a llorar. Yo soy muy llorón. Y me pongo a llorar. Para mí eso es normal, porque ha sido la forma yo de disfrutar
la presencia de Dios. Hay otros que saltan como becerros de la manada, hay otros que caen como muertos, hay otros que tiemblan. Y sabe que para mí esto es tremendo, porque nosotros cuando explicamos los atributos de Dios, ¿quién es Dios? Hablamos de un ser que es trascendente, un ser que es inconmensurable, soberano, un Dios que es eterno, un Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, un Dios que lo abarca todo. Y ese Dios tan grande, el Rey de Reyes, Señor de Señores, decide venir y hacer habitación en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasa con el cuerpo cuando sucede eso? Nuestro cuerpo reacciona. Nuestro cuerpo reacciona. Por insistir, no podemos quedar indiferentes ante la presencia de Dios. Y por último punto, creemos en una parucía inminente, o sea, que Cristo pronto viene. Y eso es parte de nuestro entendimiento. Dice, ¿qué significa ser pentecostal? Dice que diversos especialistas, tanto en sociología de la religión y otros más, historia, han utilizado un término que a mí me gusta mucho y quiero que lo empecemos a trabajar. Y hemos hecho varios talleres, ya estamos trabajando con eso en la academia donde estoy como profesor y director de la Academia Pentecostal. Estamos hablando de lo que se llama el Evangelio completo. Evangelio completo, un término muy interesante porque creemos que el Evangelio que nosotros creemos abarca todo, no solamente la parte cognitiva, sino también tiene que ver con aspectos en relación a la presencia del Espíritu Santo. Vamos a hablar de los elementos que nos dan identidad en ese aspecto. Este nombre de Evangelio completo se aplica porque, a diferencia de otras corrientes protestantes que se enfocan casi exclusivamente en la salvación, el pentecostalismo abarca la totalidad del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, considerándolo un evangelio que se manifiesta en 4 dimensiones que se interconectan. Vamos a hablar de esas dimensiones, acá están. No logro ver mucho, pero ahí dice, y quiero que lo repitan después de mí: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con su Espíritu Santo, Cristo pronto volverá. Eso se llama Evangelio completo. Y saben que encontré precioso ese tema que estaba en la grabación. ¿Qué es lo que dice? Salva, viene por mí. ¿Cómo empieza esa canción? Me ha tocado. ¿Qué es lo que nos toca? El Espíritu Santo. Y nosotros afirmamos que el Espíritu Santo nos toca, pero no solamente nos toca, sino que además nos sana, nos salva y viene pronto. Evangelio completo. Puede ser que no lo hayamos entendido en el sentido de estructurarlo ordenadamente, pero ha sido parte de nuestra identidad. Y todos los pentecostales en el mundo creen en eso. Y con los hermanos que tenemos, hemos llegado a la misma conclusión. Sí, yo creo en eso, creo que Cristo salva, creo que Cristo sana, creo que Cristo bautiza con su Espíritu Santo y creo que Cristo pronto volverá. Amén. Y para las tradiciones que vienen de los movimientos de santidad, ellos agregan un quinto elemento que es Cristo santifica. El pentecostalismo chileno debería ser un pentecostalismo de santidad, en el sentido que en su gran mayoría viene del movimiento metodista, y el movimiento metodista valoraba mucho este elemento, la santidad. Recordemos John Wesley, la santificación plena, la perfección cristiana, es un concepto que nosotros tenemos que trabajar. Y una de las cosas que he resentido y suelo criticar, me he hecho algunos enemigos al respecto, es que varios hermanos de tradición metodista, de sus diferentes ramas, o de la iglesia, mencionando la más grande, la IEP, se volvieron especialistas en teologías reformadas e ignorantes sobre el metodismo. No saben metodismo, no saben cuál fue la herencia que recibieron, cuál es la que creyeron, o por lo menos los primeros cristianos, los primeros pentecostales en Chile. La tradición nuestra viene desde el metodismo. Así que interesante, vamos a ver ese tema. Y aquí quiero mencionar unas cifras que para mí son complejas, algunas buenas, algunas no tan buenas. Fíjense que son 600 millones en el mundo la cantidad de pentecostales y carismáticos. En Chile, el 80% de los evangélicos son pentecostales, por lo tanto, de cada 10 evangélicos, 8 son de línea pentecostal, de alguna iglesia pentecostal, cualquiera sea su línea. Fíjense que hace algunos años atrás eran 9 de cada 10, significa que los pentecostales han disminuido.
Y quiero mencionar solamente el caso de las Asambleas de Dios, que es la iglesia donde pastoreo, que a nivel mundial son 85 millones de miembros, o sea, una iglesia pentecostal bastante grande. El pentecostalismo es la única tradición cristiana que crece. Todas las demás tradiciones cristianas están decreciendo. Católicos, ortodoxos de Oriente, coptos, etíopes, todos están disminuyendo. Pero el pentecostalismo, gracias al Señor, goza de muy buena salud. Gloria a Dios. Amén. Mire, voy a mencionar aquí un caso que a mí me llama la atención. En la década del 60, la iglesia JB, que es una iglesia muy conocida, ¿ya?, era la iglesia evangélica protestante más grande en el mundo en cantidad de miembros. Eso a mí me sorprendió. Esa cita la saqué del libro El siglo del Espíritu Santo de Vinson Sina. Era la iglesia pentecostal más grande del mundo. Y decía un sacerdote católico en ese tiempo, estoy hablando en los años 60, dice, hay motivo para alarmarse, porque los evangélicos continúan creciendo al mismo ritmo. De aquí a 50 años todo el país será evangélico, tanto más cuando los datos para 1960 muestran que el ritmo se mantiene. O sea, lo que pensaban en ese tiempo era que Chile en pocos años iba a volverse evangélico, porque la curva iba así, creciendo. Y nosotros decíamos Chile para Cristo, y lo proclamábamos, y orábamos y damos gracias al Señor, que veíamos cómo iba subiendo eso. En algún momento se habló de que el 25% de los chilenos eran evangélicos. Pero les cuento algo. Por segunda encuesta que realizo en estos últimos años, los evangélicos están disminuyendo. Dice la última encuesta del censo 2024, solamente el 16,3% de los chilenos se consideran evangélicos. De eso sabemos ya que el 80% son pentecostales. Estado bajando. Y hay algo que a mí me ha asombrado, por ejemplo, que la encuesta Bicentenario dice que el 37% de los chilenos afirman no identificarse con ninguna religión. O sea, que no creen, la mayoría de ellos ateos, no creen en nada. Entonces ya llevamos algunos años en que en Chile hay más ateos que cristianos. Eso es lo que está sucediendo. Yo les estoy dando datos objetivos, datos que son, ustedes los pueden verificar. Y aquí yo creo que está una de las respuestas a este problema. Ustedes ven el último porcentaje, dice 25%. Se han hecho encuestas no aquí en Chile, pero hay una denominación que está trabajando en eso. Hay encuestas que se han hecho en algunos países de Centroamérica, en Estados Unidos, y dicen que solo el 25% de los miembros de iglesias pentecostales han sido bautizados en el Espíritu Santo. O sea, de cada 4 miembros, solo 1 ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso representa un tremendo conflicto, porque estamos hablando de pentecostales nominales, que afirman conocer la doctrina, que participan, les gustan los coros, les gusta la forma, muchas veces con su familia participan, pero no han tenido esta experiencia que para nosotros es tan importante. Aclaro, no tiene que ver con que no tengan el Espíritu Santo. Estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo, que es un acontecimiento que es posterior a la regeneración y que capacita al creyente con dones espirituales para que pueda cumplir la misión de predicar el Evangelio y que la iglesia sea edificada. Recordemos que los dones no son para nosotros, los dones son para la iglesia, son para edificar el cuerpo de Cristo. Y eso yo creo que es una de las grandes razones por la cual el pentecostalismo ha disminuido. Yo hice un trabajo para la facultad hace algunos años atrás, hice un levantamiento de los pastores pentecostales en mi ciudad, y me encontré con la sorpresa que había pastores que no eran bautizados en el Espíritu Santo, y ellos lo reconocían: no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pastores. ¿Qué más queda para hermanos que no son parte de nuestra comunidad? Entonces el pentecostalismo actual está en una crisis. Existe una ignorancia generalizada sobre los dones, tanto en lo teórico como en la experiencia. No saben ni explicarlo y menos lo experimentan. Y uno se encuentra con varios hermanos que dicen ser pentecostales y que al momento de explicar un don no saben hacerlo, no lo entienden. Y cuando no se vive es peor todavía, porque ¿cómo explico algo que yo no he vivido? ¿Y saben cuál es el don que más problemas ha presentado? El don de lenguas.
Y yo me he encontrado no con uno, sino con varios pentecostales que me han dicho que las lenguas que hablan los pentecostales vienen por influencia de demonios. Y a mí eso me parece extremadamente violento, viniendo además de alguien que participa en comunidades nuestras. No entienden lo básico. Entonces muchos de los pentecostales actuales son incapaces de articular una hermenéutica coherente pentecostal sobre los dones. O sea, no saben hacer una doctrina que sea enfocada en nuestra tradición. Pero aún más grave, no buscan ser edificados ni edifican a otros con los dones que el Espíritu Santo entrega a su iglesia. Ahora tenemos nosotros, tratando de explicar esto, que hay varias doctrinas que están entrando en la iglesia y que están consumiendo a los hermanos y no se dan cuenta. Primero, el movimiento de raíces hebreas, que en algunas denominaciones ha pegado muy fuerte. Ellos están empezando a celebrar los rituales judíos, están cambiando los nombres. Por ejemplo, ya no es Jesús, es Yeshua Mashiach, ya no es Moisés, es Moshe, y el sábado es Shabbat, y se cambian ellos los nombres también por nombres judíos, empiezan a celebrar las fiestas judías, empiezan a hacer rituales judíos, y en algunos lugares ha pegado muy fuerte esto. O sea, han cambiado toda su liturgia, parece que estuviera uno en Israel más religioso, porque Israel moderno es bastante pagano, si ustedes no lo sabían. Si uno va a Tel Aviv, hay mucho paganismo en ese lugar y mucha gente no cree en Dios siendo israelí. Segundo, las teologías liberales, que no son teología liberal en el sentido, se refiere a la escuela, principalmente a la escuela alemana de teología, que duda y cuestiona todo. Ellos dicen, por ejemplo, que Moisés no escribió el Antiguo Testamento, que varios de los libros proféticos fueron escritos después que se sucedieron acontecimientos, y hay varios hermanos que han ido a estudiar institutos donde enseñan estas doctrinas y ellos han terminado dudando de todo. Tercero, las teologías queer, LGBTIQ+, y todas las demás que han salido. Y no nos extrañe que de aquí a pocos años en Chile hayan iglesias pentecostales donde estén casando matrimonios homosexuales. No nos llame la atención, porque en otros países eso está pegando muy fuerte. Cuarto, el neopentecostalismo, que tiene que ver con tres enseñanzas que para nosotros quizás sea la más complicada. Primero, esa idea del restauracionismo apostólico, o sea, que el ministerio apostólico, superapostólico fue reinaugurado y hay que estar bajo cobertura. Pero si nosotros miramos el modelo apostólico del Nuevo Testamento, nos dimos cuenta que era gente que despreció la riqueza, abandonó todo por seguir la causa de Cristo. Y también lo que es la doctrina de la prosperidad, que ha sido un problema, pastores que se han enriquecido a través de la iglesia, y también lo que se le llama la confesión positiva. Yo declaro, yo decreto, como que uno le diera órdenes a Dios. Eso también es parte de lo que es el neopentecostalismo. Pero no todos los neopentecostales son iglesias malas, mis hermanos. Es más, el neopentecostal debe ser una de las iglesias que más están creciendo en Chile. Y ahí no podemos meter a todos dentro del mismo saco. Y por último, número 5, el calvinismo, que ha sido una de las doctrinas que más fuerte ha pegado, no solamente aquí en Chile, sino en Latinoamérica. Y ha sido un problema. Pero no es porque el calvinismo se le ha llamado el nuevo calvinismo, porque se diferencia con el calvinismo que, por ejemplo, traen los hermanos presbiterianos, en que este calvinismo ha sido más beligerante, ha ido a confrontar y se ha alimentado mucho de pentecostales. Yo he tenido varios amigos que han terminado migrando a esta enseñanza. ¿Qué es lo que es el calvinismo? Es una enseñanza que, tratando de exaltar o darle importancia a la soberanía de Dios, lo ha vuelto un tirano, en el sentido de que Dios arbitrariamente determina quién va a ser salvo y quién no, desde la eternidad. Estos días estaba compartiendo una reseña, porque dentro de la posición hay varias posiciones. Hay pastores que son deterministas extremos. ¿Qué significa deterministas extremos? Que llevan incluso a la conclusión de que Dios es quien ordena todas las cosas, incluso el mal y el pecado que cometen las personas. Y eso es una herejía, porque nosotros no podemos decir que Dios es el que causa el mal o que obliga a la persona a pecar, sino que la persona, en la libertad que tiene finalmente, escoge hacer lo malo y paga las consecuencias de eso. Hay que tener cuidado, porque esta enseñanza también ha venido muy asociada a otra enseñanza. Hemos visto nosotros que hay una correlación, aunque no siempre es así, hay que ser honestos, pero muchas personas que adoptaron el calvinismo se volvieron cesacionistas.
O sea, dejaron de creer en los dones. Y además, varios de los hermanos por algún motivo han despreciado sus comunidades donde ellos se criaron. Y la iglesia que los abrazó, las iglesias con las cuales ellos fueron parte, ahora esas iglesias para ellos son iglesias que están completamente erradas, que están fuera de la sana doctrina, y ha venido un ataque de gente que a mí me asombra. Yo he conversado con personas, le digo, oye, pero si tu padre, tu madre siguen yendo a la iglesia, sí, pero ellos están equivocados, Dios los tiene que llamar al correcto evangelio, porque van a una iglesia pentecostal. Entonces, a mí me preocupa porque ese evangelio en algunos jóvenes ha provocado mucho daño. Ahora, aclaro, si hay personas que este tipo de evangelio los hizo mejor creyentes, gloria a Dios. O sea, si eso les provocó que ellos dejaran la mediocridad y tomaran un compromiso con la cruz, bien, pero el problema es que han estado en nuestras comunidades y tenemos el problema que hay muchos jóvenes que están consumiendo esa teología y finalmente estamos teniendo ya problemas porque están cuestionando todo, cuestionan nuestros himnos, cuestionan nuestra forma de realizar las reuniones, cuestionan las predicaciones, están cuestionando muchas cosas y haciendo, hay una revisión de lo que ha sido nuestra historia, incluso asignándole otro sentido. Hay que tener mucho cuidado y creo que esto debemos profundizarlo un poco más y estudiarlo. Ellos habitualmente dicen, yo llevo años estudiando este tipo de doctrina, pero a mí me acusan, y no solamente a mí, sino también a otros teólogos, pastores, personas que revisamos esto, que no lo entendemos correctamente. Quizá el problema sea que lo entendemos bien, por eso lo cuestionamos. Sigamos. Ahora, dice Justo González, que es un importante estudioso, teólogo metodista, historiador, dice que en el campo de la teología ahora resulta abundantemente claro que lo que una vez nos pareció una teología normativa y universal no era sino una teología particular de clase media en el Atlántico Norte, teólogos que precisamente porque participaban del poder se convencían a sí mismos de que sus perspectivas eran verdaderamente universales. Como resultado, las teologías dominantes de Occidente, tanto católicas como protestantes, adolecían de una miopía típicamente moderna. Bueno, este es un lenguaje técnico, si algunos no entendieron, pero en pocas palabras, las personas que hacen teologías, por ejemplo en Estados Unidos, fíjense que ellos tienen muchos problemas ya solucionados, sistemas de salud muy buenos, que ellos pueden renovar, por ejemplo, su vehículo todos los años, colocando un ejemplo, o acceder a planes de salud espectaculares, pero en Latinoamérica no siempre sucede eso. En Chile somos muy bendecidos en que tenemos en general una buena salud, pero hay otros países latinoamericanos que todavía sufren precariedades. Y por un tiempo los pentecostales vivimos de la fe, en el sentido de que mira, quiero contextualizar esto porque creo que es importante. En lo nombra a Cristian Dalí en su obra Refugio de las Masas. Los pentecostales, cuando nace, hay que considerar que gran parte de la gente que llegaba, estamos hablando fin del siglo XIX, principio del siglo XX, llegaban del campo a la ciudad, gente que venía con mucha pobreza, gente muy, muy humilde. Y que no llegaban a un hotel, no llegaban a una residencial, sino que llegaban a la periferia, instalaban sus rucos, sus medias aguas. Y cuando una persona estaba enferma no podía acceder a una buena salud. Venían muchas personas que eran despreciadas, que no tenían edad, personas que venían solas, y también se daba un concepto que hasta hace poco era muy terrible, y un concepto que nosotros se decía que en Chile que era el guacho, el que no se le conocía a su padre, un término despectivo. Y yo recuerdo que hasta hace poco había colegios católicos que no permitían que hijos con padre conocido pudieran ser matriculados. Y el movimiento pentecostal llega a la periferia, al lugar donde estaba esta gente necesitada. Y llegaban los hermanos y iban a hablar con una persona que ya estaba desahuciada, que no había nada más que hacer, que estaba en silla de ruedas o que no podía levantarse, estaba postrada, o que estaba con una enfermedad que todos sabían que era incurable. Venían los hermanos pentecostales, oraban y Dios sanaba a esa persona. Y no solamente se convertía la persona que la sanaba, se convertía su familia, sus vecinos, pero si nosotros lo vimos. Él estaba postrado, no se podía parar, llevaba meses en ese estado, pero Dios hizo un milagro. Y las personas que no tenían identidad llegaban a la iglesia y encontraban una identidad, encontraban hermanos, familia. Encontraban personas que le daban un sentido de comunidad. Y el que era menospreciado por ser guacho encontraba un padre. Y un padre bueno que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Un padre que no se equivoca, un padre que no falla, un padre que abraza.
Y en ese contexto que es el pentecostalismo, en un contexto también donde las personas que no tenían educación podían servir en el reino. ¿Saben que yo contaba un testimonio? Mi bisabuelo no sabía leer ni escribir y era pastor de la Iglesia Apostólica Pentecostal. Le leía los textos y él entregaba el mensaje. Y para mí era una anécdota familiar. Hasta que hace poco tiempo conversé con un pastor de allá de mi ciudad. Fue el pastor que nos casó con mi esposa, no se acordaba de mí. Mi esposa yo la fui a sacar ahí a otra denominación. Y cuando le digo quién era, no supo, no se acordaba. Cuando le dije quién era mi bisabuelo, me dijo, sí, me dijo, yo tengo que hablar algo con usted. Me llamó el pastor y me dice, yo estaba borracho en mi casa. Le dije a mi esposa que no me moleste nadie. Y llega el pastor Antonio, que así se llamaba mi abuelo, y le dice, quiero hablar con su marido. No, él no está. No, si él está porque el Espíritu Santo me dijo que estaba en la casa y tengo que hablar con él. Entra, dice que es medio dormido, ahí como que reacciona, estaba borracho, y le dice, Dios me dijo que tú vas a ser pastor. Y empieza a contarme otras cosas más que le había contado, profecías que se cumplieron. Y sabes que yo me quedaba, decía, Señor, con todos los estudios, con toda la capacitación que yo tengo, yo quiero eso. Entiendo que esto no se trata de palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que esto es poder de Dios. Que podemos estudiar y no está mal. Mi abuelo no estudió porque el contexto no se lo permitió, pero ahora que nosotros podemos hacerlo, hay que hacerlo. Pero no podemos desechar esa dimensión que para nosotros es tan importante. El Espíritu Santo sigue hablando en este tiempo, sigue revelando, sigue en las noches, a través del sueño, entregando revelaciones. Y creo que es algo que nosotros no podemos sacar. Yo me preocupo que dentro de los profesores que tenemos, no se olviden de dónde vienen ustedes, qué es lo que representan. No podemos sacar al Espíritu Santo de nuestras clases. La presencia de Dios sigue vigente en su iglesia. El magisterio protestante. El magisterio protestante es una terminología que han ocupado ya algunos teólogos en relación a una forma de entender la teología que ha estado muy influenciada por la Reforma, ¿ya? Pero que no necesariamente todos los evangélicos comparten. Por ejemplo, se caracteriza por dos cosas. El magisterio protestante es cesacionista. Ya expliqué lo que es un cesacionista. Alguien que cree que no todos los dones están vigentes para este tiempo. Y además el magisterio quiere ser monergista. ¿Qué significa eso? Calvinista. Los pentecostales heredamos algunos elementos de la Reforma que la vamos a hablar. Y yo voy a sustentar esto con citas. Ahí, para quien no conoce a ese teólogo ahí que aparece muy delgado, que es Juan Calvino, él dice, pero estos milagros de virtudes y manifiestas operaciones que se distribuían por la imposición de las manos han cesado y no duraron sino algún tiempo. El maestro de los calvinistas era cesacionista, por lo tanto ellos tienden también a ser cesacionistas. Pero también me encontraba con calvinistas de la línea que ya vienen de tradición, que el Espíritu Santo también los ha visitado, porque el Espíritu Santo no es monopolio de los pentecostales, el Espíritu Santo es Dios, solamente. Pero eso se da con los que vienen ya como de tradición, que sus padres, sus abuelos ya eran calvinistas, entonces vienen con otro entendimiento. Dice ahí Donald Dayton, en contraste con el protestantismo magisterial que tiene en el Nuevo Testamento, según el apóstol Pablo, el pentecostalismo lee el resto del Nuevo Testamento con medio de la óptica de Lucas. Y aquí quiero mencionar algo que creo que es relevante. Vamos a, especialmente con el libro de Hechos. Vamos a la próxima diapositiva porque lo voy a explicar con un ejemplo. Dice que la hermenéutica es la forma como nos acercamos a la Biblia, interpretamos, y la vivimos, ¿ya? La mayor parte de los creyentes pentecostales no somos muy complejos al momento de analizar la Biblia. Nosotros no estamos llenos acerca de preguntas si el relato es confiable o no. Nosotros le creemos a la Biblia. Esa es la verdad. Si la Biblia dice eso, nosotros decimos amén, así. ¿Sabes? Yo estudié en una universidad católica y ellos se copieron todo lo que es la teología liberal alemana. Entonces ellos no creen, cuando hablamos de Jonás, ellos no creen que Jonás fue tragado por un pez. Para él todo el libro es un libro que tiene un carácter moral, pero no fue real. Yo le digo, yo no tengo ningún problema que el pez haya tragado a Jonás.
Y si la Biblia dice que Jonás se tragó un pez gigante, también lo creo. ¿Por qué no puedo creerlo? Yo creo en un Dios que es sobrenatural. Un Dios que actúa, incluso para algunos que afirman, Dios sigue haciendo milagros creativos. Hemos visto cómo Dios multiplica. Yo tengo testimonio de hermanas que se le acabó el balón de gas. Oraron un mes más, 2 meses más durante ese balón que ya no debió haber durado. Yo recuerdo una reunión de damas que se hizo y que las presas de pollo se compraron contadas y llegó más gente de la planificada. Oraron y se multiplicaron y vuelven a ser contadas. Yo creo en un Dios que hace milagros. Yo soy testigo de eso. Soy testigo. De aquí anda uno de un milagro. Anda ahí, tiene 14 años ahora. Mi milagro. Dios le dijo a mi mujer que los médicos le dijeron a mi esposa que no iba a poder tener hijos. Terrible. Terrible. Yo la vi llorar por años a ella. Nosotros llevamos 2 años, 3 años casados. ¿Y sabes lo que es orar en las noches, colocando mi mano aquí, Señor? Vida. Amén. Bendito el Señor. Y fue terrible eso, mis hermanos. Yo me quería decir mi padre. Para mí quizás el tema de la paternidad no era algo que yo tenía muy desarrollado, pero sí sufría por ello. Me complicaba. Pero ¿sabes qué? Dios usa a un varón y estando sentado delante trabajando nosotros en el liderazgo de la iglesia, y Dios usa un varón y le dice: tú estás embarazada, esperando un hijo, un varón. Mi esposa va a la semana siguiente al médico y está embarazada. En ese Dios hemos creído, en un Dios que hace milagros, en un Dios que está por sobre lo que dice el médico, un Dios que tiene la última palabra. Entonces nuestra hermenéutica es sencilla, nosotros le creemos a la Biblia. Dice que no es excesivamente reflexiva sobre sistemas teológicos. Quizás muchos de ustedes no entiendan eso de calvinismo, de arminianismo, y quizás no importa, en el sentido de que nosotros vamos a la Biblia y creemos que lo que ahí dice es para este tiempo. Dice: la hermenéutica del creyente pentecostal típico es directa, sencilla. Las historias en ellos son mis historias, historias que fueron escritas para servir como modelo para mi vida y experiencia. Pero eso no significa que los pentecostales dejen de ejercer discernimiento o juicio. Pero nosotros igual seguimos aplicando discernimiento que Dios nos entrega. Pero es simple. Lo que aparece en Hechos se repite. Si el Espíritu Santo capacitaba a los primeros creyentes y ellos iban con poder, con autoridad y hacían milagros, nosotros decimos: ese es el modelo. Eso es lo que nosotros creemos. Y aquí vamos a la neumatología de Lucas, la neumatología de la doctrina del Espíritu Santo. Y aquí les voy a hacer un ejercicio que tiene que ver con los énfasis. Pablo, cuando escribe sobre el Espíritu Santo, ¿ya? Los escritos de Pablo, su énfasis, o lo que él más le da importancia en relación al Espíritu Santo, es sobre la parte soteriológica, sobre la salvación, cambio de vida. Por eso Pablo habla de justificación, regeneración, adopción, santificación, que son términos teológicos que ocupa él. Entonces el Espíritu Santo cambia la persona. Pablo es el que realiza la enseñanza de que cuando la persona, Cristo lo recibe, dice que es bautizado, dice que es bautizado en el cuerpo. Bautizar significa literalmente sumergir. Sumergido en el cuerpo de Cristo, o sea, es incorporado. Además, Pablo habla de un sello, que nosotros somos marcados al momento de creer en Cristo. Pablo también habla sobre el fruto del Espíritu, que es entregado a todos los creyentes. Ya. Pero Lucas, cuando menciona al Espíritu Santo, lo hace de forma carismática, que tiene que ver con dones espirituales, con poder. Es Lucas quien menciona las palabras de nuestro Señor Jesucristo: pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Y poder para qué? Para ser testigos, para cumplir el mandato de ir y predicar las buenas nuevas. Pero no era hablar solamente del Evangelio, sino que además el modelo era con señales y milagros, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, con señales y milagros. La Biblia en ningún momento separa la expresión del Evangelio con las señales y milagros. Eso es lo normal. Entonces nosotros cuando vamos y leemos Lucas, decimos: Lucas, el libro de Hechos o el Evangelio, habla del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad.
El Espíritu Santo es Dios, mis hermanos. Es Dios. Y el Espíritu Santo ahí es el que manda, es el que prohíbe, es el que impide. El Espíritu Santo es el que capacita, el que traslada a Felipe. El Espíritu Santo, como dice, me gusta lo que dice Hechos 15, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo es el que llena de poder a la iglesia. Entonces, cuando Lucas habla sobre el Espíritu, tiene que ver con una dimensión carismática, con dones espirituales. Y nosotros los pentecostales acostumbramos a leer desde esa dimensión. Lucas es el autor más extenso del Nuevo Testamento, no es Pablo con todas sus cartas. El libro de Hechos y el Evangelio de Lucas suman en su objeto mucho más que lo que escribe Pablo. La lectura o la invitación que nosotros debemos hacer: estudiemos Hechos, estudiemos Lucas y vamos a estudiar nuestra historia, porque ese es nuestro modelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hermanos de tradiciones más monergistas, ellos se colocan los lentes de Pablo y leen el Nuevo Testamento y dicen: sí, mire, aquí el Espíritu Santo salva, el Espíritu Santo cambia, el Espíritu Santo santifica y está bien. En cambio, los pentecostales acostumbramos a colocar los lentes de Lucas y leemos el Nuevo Testamento: el Espíritu Santo empoderando, el Espíritu Santo sanando, el Espíritu Santo entregando dones, el Espíritu Santo haciendo milagros. Entonces nuestra lectura tiene que ver con un enfoque en relación a los dones. Estoy trabajando sobre esto, pero pronto que pueda salir un libro sobre lo que es teología lucana, que creo que va a ser de mucha ayuda para entenderlo, aunque ya hay algunos libros muy buenos, pero creo que falta más en español. En inglés se ha trabajado bastante. Voy a dejar otra diapositiva más para no atrasarme, que es la que viene. Pero no solamente existe un enfoque del Espíritu Santo soteriológico como el que propone Pablo, o carismático como el que propone Lucas. Fíjense que Juan, cuando habla sobre el Espíritu Santo, su énfasis es pedagógico. El Espíritu Santo enseñando y guiando al creyente, el Paracletos, el que nos enseña. Miren qué bonito. Y también nosotros aprendemos sobre la neumatología del Antiguo Testamento, que es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? No es que se contradigan, sino que se complementan. Cada autor bíblico va trabajando sobre una dimensión. Creo que ya estamos con el tiempo. Ya, vamos. Nos quedan todavía varias diapositivas, así que... Los énfasis teológicos por tradición. Eso para que vayamos viendo que esto ha tenido como una historia, un recorrido. Por ejemplo, en el siglo XVI, los reformados, ellos trabajaron sobre lo que es la justificación y salvación por fe, que son elementos correctos, en el sentido de que los evangélicos todos creemos en eso. Pero también ellos trabajaron sobre un concepto que era el tulip, que son las teologías reformadas, un acrónimo sobre las doctrinas principales de ellos, y también trabajaron sobre lo que se conocen como las solas: sola escritura, sola fe, solo Cristo. Y después, en el siglo XVIII, viene el metodismo con John Wesley. John Wesley trabajó sobre lo que es la santificación, un tema tan importante. La santificación como algo que el cristiano intencionalmente debe buscar, y nosotros los pentecostales heredamos eso. Para nosotros la santidad es muy relevante. Sabemos que tenemos que apartarnos para el Señor, ser separados para Dios, pero que no es un proceso que hacemos nosotros solos, sino que el Espíritu Santo nos va guiando. Ellos también trabajaron sobre la idea del estar en Cristo. Hay un concepto teológico que se llama cuadrilátero wesleyano, que es muy interesante porque ellos le dan importancia a la experiencia como parte de la comprensión de la fe. Está la gracia preveniente, que es un concepto hermoso, y además ellos fueron arminianos en su concepción, o sea, la salvación como una invitación, y que además es posible caer de la gracia, sabe que es posible que un creyente pierda la salvación, algo que heredó el pentecostalismo, esa concepción. Y en el siglo XX nacen los pentecostales, que dentro de su énfasis está una vida guiada por el Espíritu Santo y la manifestación de los frutos y dones espirituales, y el concepto de evangelio completo. Vamos a ver la última parte que me interesa acerca de la hermenéutica pentecostal. Nosotros valoramos mucho la experiencia, porque el creyente, voy a explicar el concepto de experiencia: o bautismo en el Espíritu Santo, o llenura, o avivamiento. El bautismo en el Espíritu Santo es una llenura, pero ocurre una sola vez. En cambio, la llenura es algo que ocurre varias veces en el creyente. Nosotros tenemos una experiencia real, potente,
porque nos entrega poder, eso dice la palabra, recibiréis poder, que además es transformacional y que es diferente y subsecuente a la regeneración, o sea, que no es igual a la salvación. Hay muchas personas que a veces pasan años en la iglesia, ya son salvos, pero no han sido bautizados. Y buscan eso, y yo recuerdo siendo niño que las vigilias, los ayunos, las oraciones estaban muy enfocadas a que nosotros tuviéramos esta experiencia. Quizás algunos lo mencionan con otros nombres, pero para nosotros ha sido importante. Esa experiencia en nosotros provoca una reflexión, o sea, nos hace reflexionar, preguntarnos qué significa esto, o cuál es el propósito, por qué nosotros, cuando viene el Espíritu Santo, suceden cosas. Y eso nosotros lo convertimos en doctrina, en el sentido de que es la doctrina a través de la Escritura. De la Escritura. Nosotros le damos mucho sentido a la doctrina, en el sentido de que la experiencia valida la palabra. Para nosotros las palabras no es letra muerta, sino la palabra se hace vida. Si la Biblia dice que nosotros vamos a orar por los enfermos y ellos sanarán, nosotros lo creemos. O sea, la Biblia para nosotros es vida. Ya no es solamente aprenderlo de memoria, quizás de forma retórica, o decir que esto es algo que sucedió hace mucho tiempo atrás, no está vigente. No, para nosotros está todo vigente. La experiencia está Hechos 2:4. Me quedan 5 minutos. ¿Ya? ¿Alguien me puede leer Hechos 2:4? Ya estamos terminando. Voy a pedir 3 citas de Hechos 2. Si alguien me pueden ayudar con el texto bíblico, yo les voy a... ¿Sí? Hechos 2:4. No, no está escrito ahí, hay que leerlo en la Biblia. Yo me lo sé, pero me interesa si ustedes se lo saben. ¿Sí? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, mis hermanos, nosotros tenemos una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Ya? Esta experiencia es potente, es real, nosotros afirmamos que sí la hemos vivido. Para nosotros hablamos de un conocimiento empírico que además es carismática porque tiene que ver con dones espirituales. Carisma significa esos dones, que además es significativa y que involucra aspectos que son propios de nuestra humanidad, como son las emociones y sentidos. Como son las emociones y sentidos, una experiencia que además se siente, se vive, es algo que nosotros experimentamos y nos hace a veces caer, llorar, temblar, nos hace hablar en lenguas, nos quebranta, una experiencia que nosotros la buscamos intencionalmente, que es parte de lo que ha sido nuestra historia. Esta experiencia es relevante, que marca en nosotros algo muy, muy relevante. Hay gente que recuerda hace 30, 40 años atrás cómo ellos tuvieron un avivamiento, una experiencia y cómo los marcó. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que Dios tocó su vida, el Espíritu Santo? Fue un antes y un después, ¿no es cierto? Un antes y un después. Entonces esta experiencia para nosotros es relevante. Esta experiencia nos hace reflexionar. O sea, tenemos una experiencia con el Espíritu Santo que es potente, real. Disculpe, la reflexión. Hechos 2:12. ¿Quién lo tiene? Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué estas personas están reaccionando así? ¿Por qué están hablando en lenguas? Y lo podemos llevar a los otros, las otras cosas que suceden. ¿Por qué esa persona está temblando? ¿Por qué esa persona cayó al suelo? ¿Por qué esa persona está hincada llorando en el suelo? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué suceden esas cosas? Cuando nosotros leemos la Violento 1909 aquí en Chile, hay hermanos que se asustan, porque las cosas que sucedieron ahí, uno diría, ¿están todos locos? Cosas que uno diría, no, esto, incluso alguien diría, esto no es de Dios. Pero fíjense que Dios usó cosas muy extrañas en su momento. Gente gateando en el suelo, gente en las paredes, recogiendo frutos espirituales, gente tomando agua, no saben de dónde, pero agua del cielo. Desde esta pregunta, dice, desde la reflexión nace la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Y dónde nosotros, qué es lo que hizo Pedro? ¿Dónde nosotros vamos para responder esa pregunta? A la Biblia. A la Biblia. Veamos lo que dice Hechos 2 del 16 al 18. Mas esto es lo
postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde va Pedro para dar la respuesta? A la palabra. A la Biblia. Y le dice, no están borrachos como ustedes piensan. Estos no están locos como ustedes piensan. Estos no son emocionalistas, le diría yo como pentecostal, no son emocionalistas como ustedes piensan. Esto lo anunciado por el profeta Joel para los postreros tiempos. Amén. Esto fue lo mismo que dijo Juan en su momento. En cada avivamiento que ha habido, ha salido esa respuesta. No es lo que ustedes piensan. Esto lo anunciado por el profeta Joel. ¿Sabe que hace algunos pocos años atrás, alguien se debe acordar de esto? En Santa Juana, en un colegio confesional, unas jóvenes caen en el recreo y empiezan a hablar en lenguas. Vinieron de la Defensoría de la Niñez porque se consideró que probablemente había vulneración a estos jóvenes. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí. Y la directora dice, es que eso es normal para ellos, su contexto. Ellos son de colegio, o sea, son pentecostales, este es un colegio confesional, y esto que sucede para ellos es lo normal. Y yo ahí, entre letras, le escuchaba, esto lo anunciado por el profeta Joel para este tiempo. No están borrachos, no están locos como ustedes creen, sino que esto es lo que ha sido profetizado. Sí, amén. Y eso pasa con nosotros. ¿Usted se acuerda cuando recibió esta experiencia? O cuando estaba en un culto que la presencia de Dios parece que esa nube de gloria cae en ese lugar y parece que no podemos estar de pie. Y yo digo, eso lo anunciado por el profeta Joel para el tiempo. ¿Sabe el problema que tenemos ahora, mis hermanos? Mire, quiero mostrar esto. Tenemos la doctrina, ¿no es cierto? Sí. Vamos a la Biblia, más lo que tenemos en nuestras declaraciones de fe, nosotros afirmamos ser pentecostales. Y buscamos hacer reflexión, explicarla, decir qué significa esto. Pero ¿sabe el problema que tenemos? Que hay muchos jóvenes o hermanos que no tienen la experiencia. Y esto marcaba un tremendo problema. ¿Cómo tú explicas algo que no has vivido? Así es, Señor. Amén. ¿Cómo puedes dar algo que no tienes? Gloria a Dios. Sí, mi Dios. Y al no tener esta experiencia, viene alguien y le dice, es que tú ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo desde el momento en que creíste. Eso de estar buscando el bautismo posteriormente, eso no es bíblico. Y ellos dicen, sí, yo creo eso porque yo creo que soy bautizado. Y dejaron de buscar, dejaron de insistir, dejaron de ir a los pies de Cristo, dejaron de ir a las vigilias, porque ellos, esto les vino a dar una respuesta. Experiencia. Vienen y le dicen, es que si tú no hablas en lengua no te preocupes porque las lenguas no están vigentes. Y dejaron de buscar. Tenemos un problema con esto. Y un problema que es serio. Y nosotros debemos ser intencionales en que estas generaciones, nuestras generaciones, tengan una experiencia real, potente, dinámica, transformacional con el Espíritu Santo. Amén. Y yo les decía, Dios me ha permitido hablar a algunos pastores, líderes, hermanos que están trabajando en la congregación. No podemos vivir de avivamientos añejos. No podemos vivir de lo que Dios hizo hace 20, 30, 40 años atrás. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de la iglesia en que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Saben que nosotros nos preocupamos que nuestros hijos sean hijos buenos, cristianos? Yo tengo otra preocupación más, que además sean llenos del Espíritu Santo. Que ellos vean que nosotros somos intencionales. Yo recuerdo a mi pastor estar orando por pequeños de 7, 8 años, bautizados. Señor, bautiza en el Espíritu Santo, bautiza en el Espíritu Santo. Veía como muchos niños conocieron a Dios de esa manera. Intencionales, que ellos vean que nosotros somos personas carismáticas, que el Espíritu Santo fluye en nosotros. Que esto es lo normal. Yo me acostumbré a orar por la gente. ¿Quieres un milagro? Vamos a orar por un milagro. Vamos a orar por un milagro, porque el Dios en el que yo he creído es un Dios sobrenatural. La invitación a través de este tipo de talleres, mis hermanos, es la necesidad de buscar este avivamiento para este tiempo.
de dar una respuesta, que yo creo que muchos de nuestros jóvenes están yendo o están siendo seducidos por una doctrina que le vino a dar una respuesta de lo que ellos no tienen. Y a ellos les cuesta entender muchas veces lo que significa ser pentecostal porque han vivido un pentecostalismo nominal. Que Dios nos ayude. Amén. Que nosotros podamos transmitir esto. Y quienes hemos disfrutado, no nos quedemos, nosotros no seamos mezquinos, sino que nuestros hijos, nuestros nietos, los que vienen después, también disfruten de esta bendición. Dios bendiga.